haber actividades antiinflamatorias, antioxidantes. Todas estas moléculas o conjunto de moléculas tienen diferentes análisis o determinaciones. Nosotros nos vamos a centrar ahora en lo que se refiere a las moléculas con actividad antimicrobiana. Y para que un poquito recuerden en qué parte estábamos nosotros, es importante que dentro de los bioprocesos se acuerden que una de las metas de los bioprocesos justamente es encontrar metabolitos bioactivos. Estos metabolitos bioactivos no solamente vienen producidos por hongos, también pueden ser por otro tipo de microorganismos como las levaduras, también las bacterias, las arqueas, que principalmente ahora son sujeto de estudio por encontrar nuevas moléculas con actividad antimicrobiana, ¿no? Y todas ellas, obviamente, todas estas moléculas vienen a través de establecer procesos adecuando medios de cultivo, adecuando las condiciones físico-químicas del cultivo como tal, eligiendo un modo de operación para la producción del mismo y todo esto obviamente va a estar referido al agente biológico que está produciendo ese metabolito. Pero ¿cómo es que nosotros encontramos primeramente que un microorganismo está produciendo un metabolito bioactivo? Entonces tenemos que hacer ciertos ensayos, dar si hay actividad, como en este caso, actividad antimicrobiana, ¿no? El, la tendencia, como les decía hoy en día, es justamente buscar nuevos antibióticos. Y hay muchos estudios dirigidos a ver, por ejemplo, una nueva diversidad de compuestos químicos, que este es el último, si quieren, eh, de los intentos por buscar o diseñar a partir de plataformas de compuestos químicos y también de genes que codifican a proteínas con actividad antimicrobiana. Entonces, esta es la forma en la que actualmente se está buscando nuevos antibióticos, ¿no? Sin dejar de lado, obviamente, todo lo que ya existe. Por ejemplo, que nosotros analicemos o busquemos dentro de la diversidad, de la biodiversidad, no solamente de microorganismos, también hay plantas que pueden producir moléculas con actividad antimicrobiana. Entonces, esta parte del análisis de la diversidad de productos naturales, nosotros la tenemos ampliamente en nuestro medio, ¿no? Es así que, por ejemplo, nosotros podemos echar mano de una variedad inmensa de diferentes tipos de mieles, ¿no? Producidas no solamente por abejas con aguijón, sino también abejas sin aguijón. Y aquí es donde es un área de abejas sin aguijón que producen mieles con actividad antimicrobiana excelente, excelente, que superan veces a antibióticos de uso frecuente, ¿no? Entonces, ahí es donde podríamos tener un nicho de investigación bastante grande. Por otro lado, también quedan la amplia gama de hongos que tenemos en nuestra diversidad, especialmente en las zonas amazónicas y que son productores de moléculas bioactivas, no solamente antibióticos,
también tienen antioxidantes y antiinflamatorios y que están ahí esperando que nosotros los describamos, los analicemos, los estudiemos. Entonces, básicamente tenemos una amplia diversidad a la cual echar mano todavía. Y fíjense que si bien es una propuesta antigua, una propuesta que ya tiene muchas décadas de estudio, todavía puede brindar luces, especialmente en ambientes que son mega diversos y también que están expuestos a diferentes condiciones climáticas. Hoy en día el cambio climático está ejerciendo cambios también en la diversidad, que está haciendo que esta diversidad produzca moléculas como mecanismos de defensa y que pueden ser utilizadas básicamente como moléculas bioactivas. ¿Ya? Entonces, el desarrollo de un antibiótico nuevo tiene muchos pasos. Para empezar, es como que el paso fundamental es primeramente verificar si la molécula que yo estoy buscando o las moléculas que están presentes en producidas por un hongo o por una planta, etcétera, nosotros tengamos que hacer ciertos ensayos para realmente verificar si hay actividad antimicrobiana. ¿Ok? Déjenme ver si puedo hacer entrar a los últimos chicos que están ahí, pero no que ya no puedo salir de aquí. No puedo. Bien. Una vez que nosotros hemos verificado que hay esta actividad, recién pasamos a los otros pasos que bien toman su tiempo. Por ejemplo, la producción a nivel industrial, ¿no? En reactores, la purificación del, de la molécula, la formulación de la molécula. Todo este tiempo, más o menos, lleva entre 5 a 10 años de estudio, ¿no? Más otros 5 a 10 años de estudio en realizar los ensayos preclínicos y clínicos para asegurar la, la actividad por un lado y por otro lado la inocuidad de este nuevo medicamento, ¿no? Entonces pasan aproximadamente entre 10 a 20 años entre que una nueva droga con actividad antimicrobiana salga al mercado. Hoy en día se pueden acortar todos estos pasos siempre y cuando este primer paso obviamente ya sea de alguna manera eh, estudiado o ya se tengan referencias. Por eso es que, nuevamente les reitero, se echa mano mucho más de ya las bases de datos existentes para modificar ciertas moléculas y obviamente acortar todo el tiempo que implica el estudio de nuevos productos o si se han encontrado productos naturales. Sin embargo, esto está más referido obviamente a drogas que van a ser eh, producidas a nivel de la industria farmacéutica, pero también nosotros podemos tomar en cuenta que podemos producir eh, moléculas bioactivas o formulaciones bioactivas sin necesidad de pasar por todos estos pasos posteriores. Más que todo pensando en que la aplicación de estas nuevas moléculas van a ser, por ejemplo, en el control biológico de plagas o el control de microorganismos presentes, por ejemplo, en aguas residuales, cómo bajar la concentración de microorganismos contaminantes, ¿no? Entonces podemos aplicar directamente sin que obviamente pase por todos estos pasos de optimización y producción
formulación, etcétera. Entonces, bajo ese punto de vista, es también importante no dejar de lado el hecho de pensar que, por ejemplo, nosotros podemos controlar plagas de plantas, ¿no? Hay muchas plagas fúngicas, hay plagas bacterianas que básicamente barren con cultivos enteros, ¿no? Y que pueden ser minimizados bajo la aplicación de productos naturales obtenidos, obviamente, bajo la premisa de que hayamos buscado inicialmente un agente antimicrobiano. ¿Ya? Eh, Ustedes se acuerdan bien, esto es simplemente como recuerdo, que los mecanismos, en realidad el modo de acción de los antibióticos son en diferentes dianas o blancos, ¿no? Entonces, esto es solamente para recuerdo. Ustedes, hay unos antibióticos que obviamente inciden en la síntesis de la pared celular, inhiben la síntesis de la pared celular, otros que atacan a nivel de los ácidos nucleicos, ¿no? Como son, por ejemplo, la RNA-girasa, la RNA polimerasa, o sea, que actúan sobre a estos niveles, impidiendo de alguna manera que haya la transcripción o la duplicación del DNA, ¿no? La transcripción hacia RNA o la duplicación del DNA. También hay inhibidores de la síntesis de proteínas, antibióticos que van a actuar obviamente a niveles de los ribosomas principalmente, que son bastante efectivos. Por eso es que se dice que cuando ya hay resistencia a este tipo de antibióticos es básicamente algo alarmante porque ya puede ser motivo de hacer incluso otro tipo de acciones terapéuticas, ¿no? Ya es un paso muy complicado cuando se da la resistencia a este nivel. Y también hay otros antibióticos que actúan a nivel de la membrana citoplasmática, también otros que actúan sobre el ácido fólico, el metabolismo del ácido fólico. En general, esto ustedes ya lo han visto en microbiología y saben que hay ya antibióticos clave dentro de cada uno de estos niveles de acción y que son usados comúnmente. Sin embargo, todas estas actividades, o sea, se traducen en cómo es que actúan estos antibióticos, ¿no? De acuerdo a la dosis del antibiótico e incluso el mismo mecanismo de acción, podemos tener antibióticos que, por ejemplo, eliminan prácticamente a la población microbiana, en caso de las bacterias, tienen una actividad bactericida porque obviamente las lisa, ¿no? El antibiótico lisa las bacterias por cualquiera de los mecanismos que hemos visto anteriormente y los elimina. Pero también puede que haya algunos antibióticos, por ejemplo, aquellos que actúan a nivel del metabolismo del ácido fólico, como es el trimetoprim, que puede ser que tenga una actividad bacteriostática. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente el antibiótico ha detenido el metabolismo de la bacteria por un tiempo, ¿no? En el tiempo en el cual, por ejemplo, está incidiendo el antibiótico sobre la bacteria y luego que se retira el antibiótico, obviamente esta actividad se pierde. Entonces, lo que hay que hacer es en realidad llegar a que haya una lisis celular y no que se detenga solamente el metabolismo, ¿no? Entonces, es mejor pensar primero que nuestro antibiótico tenga esta actividad lítica, ¿no? Que elimine a las bacterias, pero no que detenga su metabolismo. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente, a la par que los antibióticos están en nuestro planeta, es decir, los antibióticos, como ustedes saben, son producidos por microorganismos, pero también
existen mecanismos de resistencia que se han ido dando o han ido evolucionando paralelamente a la- al uso, si quieren, de los antibióticos por parte de los microorganismos. Entonces, no es algo nuevo, es algo que siempre ha estado presente, pero que se ha exacerbado por el mal uso de los antibióticos y otros agentes de control, como son, por ejemplo, los desinfectantes y los antisépticos, que también han contribuido a que haya este mecanismo de resistencia, otros mecanismos de resistencia, que ustedes también los conocen, ¿no? Que las bacterias generalmente bombean el antibiótico por bombas de flujo, lo eliminan, no dejan que actúe, o bien, por ejemplo, los antibióticos pueden ser alterados, ¿no? Por una enzima determinada producida por la bacteria, o puede haber también una enzima que degrade el antibiótico y no debe actuar. Entonces, hay este tipo de mecanismos de resistencia que generalmente están codificados en genes que se encuentran en plásmidos, ¿no? Y que estos plásmidos, ustedes bien saben, pueden ser eh, transferidos, ¿no? Mediante conjugación a otro tipo a otras bacterias aledañas en el entorno, y obviamente así se va diseminando la resistencia bacteriana. Entonces, con esos conceptos en mente, nosotros vamos a tratar de entender cómo vamos a evaluar un nuevo supuesto compuesto con actividad antimicrobiana. Y vamos a partir de métodos que ustedes también han visto, espero, y que son utilizados en microbiología clínica. El primero de ellos, o el más usado, si quieren, es el método de difusión en disco o en difusión en agar, que es el Kirby-Bauer. Este método ustedes lo utilizan básicamente como la rutina de, de un ensayo de un determinado agente patógeno, al cual obviamente le hacen un antibiograma y ven con determinados antibióticos. Ustedes saben que están clasificados de acuerdo al tipo de agente microbiano en cuestión, o bien se utilizan, por ejemplo, antibióticos generales para determinados grupos generales, por ejemplo, para las enterobacterias. Y ustedes van analizando estos halos, pero siempre obviamos pequeños detalles que son fundamentales y que ustedes son quienes van a encontrar ahora la importancia de ciertas medidas de control de calidad al momento de que nosotros encontramos un nuevo agente antimicrobiano, ¿ya? Entonces vamos a ver en ese sentido el antibiograma, no tanto lo han visto si quieren en clínica, sino más bien cómo lo aplicaríamos para ver un nuevo agente antimicrobiano. Dentro de estos métodos cualitativos, tenemos otro que ya es semi-cuantitativo, que es el método de Epsilon o el e-test, que en realidad no lo vamos a ver dentro de lo que es el ensayo de nuevos antimicrobianos. Pero sí vamos a ver los métodos de dilución, ya sea en caldo o en agar. Y dentro de estos están obviamente dos métodos cuantitativos. El más importante es la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima, que sale a raíz del análisis de la concentración inhibitoria mínima. Hasta aquí les pregunto, ¿ustedes
¿Han visto ya en micro la parte de concentración inhibitoria mínima y concentración bactericida mínima? ¿Están ahí? Sí, doctora, sí avanzamos en micro general. ¿Y han hecho prácticas? Sí. Muy bien. Entonces ahora sí me voy a ir directamente a cuando nosotros tenemos una nueva molécula. Bueno, en clínica, ustedes cuando hacen el método de difusión por discos o en agar, utilizan generalmente, bueno, colocan los discos que ya tienen una carga determinada del antibiótico en cuestión de una forma ordenada, ¿no? Una cierta cantidad de discos por placa dependiendo de el tamaño de la placa, considerando que algunos de los discos también pueden tener halos de inhibición bastante grandes y que obviamente no pueden solaparse con otros, salvo que esté haciendo mi ensayo de beta-lactamases. Eso es pertinente a la clínica, ¿no? Cuando nosotros ensayamos una nueva molécula, supónganse que hemos producido en un Erlenmeyer un caldo y que queremos saber si ha producido o tiene actividad antimicrobiana ese caldo, lo que hacemos es cargar estos discos, un disco nuevo, ¿no? Un disco de papel Watman que tiene un gramaje, o sea, un cierto peso y una cierta densidad, ¿ya? Dada. Entonces, generalmente se utiliza el papel Watman número 1 o el 2 en casos que se necesite más carga. Esos discos se cargan de una forma, ya sea por capilaridad, colocándolos sobre una solución de una concentración conocida del antibiótico en cuestión, y luego se coloca de forma normal, como obviamente hacemos con los discos comerciales. Sin embargo, muchas veces no contamos con estos discos. Nosotros tenemos que ver la forma de hacer el método de difusión en placa y en este caso hacemos oraciones, perforaciones, pozos en el agar. Y esto se hace a través de sacabocados específicos o bien se utiliza la parte trasera de un tip azul o de un tip amarillo, dependiendo de la cantidad, del volumen que nosotros vayamos a depositar en ese pozo. Sacamos obviamente el pedazo de agar, ¿no? del pozo. Y dejamos estos pocitos huecos como para cola del caldo de cultivo del que sospechamos que tiene actividad antimicrobiana. ¿Sí? Y esa es la forma más fácil. Sin embargo, también existe otro método que lo vamos a utilizar en el laboratorio que se llama el STIRS. Y en este caso, vamos a ver si lo puedo encontrar. El STIRS es algo similar a lo que ustedes conocen como este colocador de discos. Simplemente funciona como si fuera un inyector, ¿no? Y coloca los discos en su posición, etc. El STIRS, sin embargo, son agujitas que nosotros vamos a embeber o cargar con nuestro caldo de cultivo, por ejemplo, centrifugado o filtrado, en el que sospechemos que está nuestra molécula bioactiva. Entonces esas agujas luego se inyectan sobre el agar y
¿qué tiene el agar? El agar tendría que tener, por ejemplo, ya sea que nosotros hayamos cargado la sustancia antimicrobiana en las agujitas, nuestro agar debería tener la bacteria en cuestión para hacer el ensayo de inhibición. Entonces, sembramos como normalmente sembramos para el Kirby Bauer, que es por césped, ¿no? Utilizando un hisopo embebido en la concentración bacteriana de 0,5 de McFarland, la sembramos, dejamos que seque un momento y luego pinchamos con el STIRS el antibiótico en cuestión. Se puede hacer de la forma inversa. Se puede colocar el antibiótico diluido en el agar, ¿sí? O el caldo que nosotros sospechemos está diluido en el agar, ¿no? Se agariza, esto se pone previamente como placa vertida. ¿Se acuerdan que poníamos el antibiótico, poníamos el agar y se deja secar una vez que está homogenizado? Y el STIRS tendría que tener, por ejemplo, diferentes microorganismos, diferentes patógenos a los que yo quiero ver si es efectivo o no. Entonces, cargo y coloco diferentes bacterias, por ejemplo, y las pincho sobre esa cama de antibiótico que tengo en el agar. Entonces, esa es la ventaja de utilizar el STIRS cuando tengo que hacer estudios grandes, ¿no? De high throughput, que se llaman, ¿no? De screening. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que considerar? Pero si yo tuviera ya sea mi pocito o mi disco. Ustedes ya saben que se tiene que medir el halo de inhibición. Y voy a sacar obviamente un determinado diámetro en la medida. Y aquí siempre hago una recomendación importante porque veo bastantes errores todavía. Que el diámetro de el halo se mide como tal, les he dicho, ¿no? De extremo a extremo del halo, colocando la regla o el vernier, obviamente, de manera que me cubra estos dos extremos. ¿Por qué les digo esto y reitero? Porque he visto muchas veces que miden a partir del borde del disco hasta el borde del halo y luego multiplican por 2 y eso no está correcto. O bien solamente miden cuando miden de un ladito, ¿no ve? Y multiplican por 2, pero siempre tomando como referencia el borde del disco. Es el diámetro prácticamente, si no quieren medir el diámetro y solo quieren medir el radio, tiene que ser a partir del centro del disco para el borde. ¿Verdad? Reitero esto porque es un error bastante común y obviamente no puedo pasarlo por alto. ¿Ok? Entonces, ya que nosotros tenemos las medidas, cuando tenemos el pocito, por ejemplo, hecho y no tenemos el disco, se da el mismo halo de inhibición. Es interesante ver cómo difunde el caldo que se ha colocado dentro del pozo a través del agar. Pero para que haya esta difusión correcta, al igual que ustedes consideran también ciertas características esenciales para el antibiograma con discos convencionales, nosotros también tenemos que tomar en cuenta estadísticas para cuando hacemos ese ensayo, porque es crucial, debido a que hay diferencias en cuanto a cuando nosotros ponemos más o menos medio en la placa Petri. ¿Ya? El hecho es que la profundidad del agar puede interferir en la difusión de antibiótico, mucho más si es en discos, ¿no? Cuando es en pozos,
lo propio. Fíjense que en el pozo ustedes horadan el agar y dejan depositado el medio sujeto de estudio en el fondo. Y el problema es que puede difundir por abajo. Entonces hay que tener cuidado de que no haya, que el medio de cultivo en realidad no se despegue de la placa, ¿no? Y eso también va en consideración a que si hago muy delgadito mi agar, o sea, ¿cuál es el punto aceptable? Ahora vamos a ver, ¿no? Si hago muy delgadito, puede romperse también al momento de hacer las horadaciones y eso me produce falsos positivos, ¿ya? ¿Qué tengo que considerar? Ustedes siempre dicen el medio de cultivo que se utiliza para hacer el ensayo eh, o el antibiograma, en realidad dicen es el Müller-Hinton. Sí, pero ¿qué Müller-Hinton? Sí, hay uno solo. Ok, hay uno solo, sí, para ensayos clínicos. Pero ojo, cuando yo tengo nuevas moléculas que tienen actividad antimicrobiana, lo primero que me tengo que preguntar es ¿cuál es el pH de la solución sujeta de estudio? Ah, qué interesante. ¿Por qué dicen eso? Porque el Müller-Hinton, por ejemplo, está a un pH más o menos ligeramente ácido, ¿no? 6,5 creo que es el pH. Sin embargo, cuando yo produzco moléculas nuevas, pueden estar producidas a un pH de entre 8 o 10 y eso me impide usar el Müller-Hinton como tal para ese tipo de ensayos. Existen otros medios que se llaman agar para ensayo de antibióticos. Existen el 1 y el 2, por ejemplo, son de la empresa Britannia, no es para hacerles propaganda, pero es una de las mejores empresas en cuanto a producción de medios de cultivo. Y en nuestro medio sí hay un representante de Britannia. Y ellos tienen justamente estos medios, el agar para antibióticos número 1 y agar para antibióticos número 2, que difieren en el pH. Entonces, si yo quiero que difunda mi molécula a través de este agar, obviamente tengo que facilitar que el pH no me produzca un impedimento debido a cargas, ¿no? Tengo que facilitar más bien que difunda fácilmente justamente por esa capacidad. Y por eso va el segundo punto, en el que algunas veces tenemos que añadir cationes, por ejemplo, magnesio y calcio al medio, para que pueda difundir fácilmente el antibiótico, ¿no? Que justamente el pH me puede impedir esta difusión. ¿En qué caso se da eso? Este es un caso bien importante que también lo vamos a ver en el laboratorio como ejemplo de la difusión, de hacer un correcto medio de ensayo. Ustedes conocen el antibiótico colistina, que es el antibiótico de último recurso utilizado contra bacterias gram negativas y que lamentablemente cuando eh, se vende, digamos, a los laboratorios, se los vende en forma de disco, ¿no? Y hay algo que no se revisa o que directamente pasan por alto y que es la NCLCI, que ustedes saben que es el Centro de Regulación justamente de ensayos para antibióticos y nuevos antibióticos, determina que siempre se fijen si la difusión de este disco es correcta en agar. Todos esos discos de colistina, por ejemplo, no
no en un agar corriente Müller-Hinton de laboratorio, no difunde. ¿Y qué es lo que sucede? Uno ensaya el disco de colistina, falso resultado diciendo, sí, no, es resistente porque no ha difundido, ¿no? Entonces, básicamente parece como que la última opción de terapia antimicrobiana es resistente cuando posiblemente otras opciones hayan salido sensibles. Y ese es el error en el que se está incurriendo mucho en nuestro medio. Vamos a hacer en el laboratorio caldos que ustedes van a demostrar, van a ver cuál es la importancia de entender justamente de que ciertos antibióticos cargados en discos necesitan, necesitan de cationes para difundir, ¿ya? Por otro lado, también la cantidad del inóculo colocada en, en las placas incide mucho, ¿no? Y aquí ustedes saben que partimos generalmente de un patógeno a una concentración referida o parecida, digo parecida porque siempre hacemos una comparación a ojímetro con la escala 0,5 de McFarland. Lo ideal sería medir en el espectrofotómetro y llegar a 0,3 de absorbancia a 600 nanómetros, ¿no? Pero por lo general hacemos la comparación con el 0,5 y ya partimos de ese inocuo. Y usamos un hisopo para dispersar sobre la placa. Pero se han preguntado cuántas veces. Yo he visto muchas veces que cargan 2 o 3 veces el mismo hisopo con el inóculo para poner en la superficie. Y no está bien. Se carga una sola vez, se escurre el hisopo y se siembra en forma de césped, en forma de asterisco, ¿no? Tratando de agotar toda la superficie. O sea, como lo vamos a hacer en el laboratorio, no se preocupen, simplemente esta es una recomendación que ahora la tengan presente. ¿Ok? Incide mucho la temperatura de incubación, sí, que a veces una diferencia de 1 grado puede afectar la difusión. Entonces, a tener en cuenta siempre de verificar la temperatura donde van a incubar sus placas. Bien, eh, otra recomendación importante es que cualquier medio de cultivo que se prepare para no solamente este fin, no solamente el Müller-Hinton o los agares para ensayos de antibióticos, no se debe usar el medio de cultivo recientemente preparado. Por lo menos hay que almacenarlo un día en el refrigerador y evitar la condensación. Ustedes ya saben por demás que eso nos dispersa el inóculo por todo lado. Entonces, recomendación, 1, no usar medios preparados el mismo día, por lo menos tienen que tener 24 horas de almacenamiento en refrigeración, ¿no? De 4 a 8 grados. Y una vez para usarlos, dejarlos un poco abiertos en la campana de flujo laminar o al lado del mechero para que se seque el agua de condensación, ¿sí? Que también puede molestar. Esas son dos cositas que uno se las pasa por alto, pero son indispensables. Y generalmente se ha llegado a un consenso luego de ver, por ejemplo, cuál es la profundidad ideal del medio de cultivo en este caso para este tipo de ensayos y es más o menos de 4 milímetros, ¿no? Más o menos 0,5. ¿Por qué 4 milímetros? Porque muy delgado o muy grueso impide la difusión del disco, como ustedes pueden ver en la figura, ¿no? No se da una apropiada difusión cuando es muy grueso, queda la difusión restringida, si quieren, al lugar
del disco, del pozo, y aquí es donde nosotros dar un falso resultado, ¿no? No está difundiendo correctamente. Entonces podemos dar como resistente quizás el resultado de esta difusión, o en el caso de que sea muy delgadito, ya también difunde mucho más de la cuenta y damos un resultado de sensible cuando no lo es. ¿Ya? Entonces, ¿cómo colocar la cantidad adecuada de medio de cultivo? He visto y con mucha alegría de que dispersan el volumen necesario calculando la altura de la caja, utilizan una jeringa para poder hacerlo, pero bueno, a veces eso implica que mantengan su agar en, a 45 grados para que no se les agarice y estén cómodos repartiendo el volumen en las placas, ¿no? Y hay una formulita en realidad que nos permite calcular la cantidad, el volumen necesario que tengamos que poner, que va a depender obviamente del diámetro de la placa y de la altura que nosotros buscamos, que es la ideal de 0,4 centímetros, ¿no? Entonces aquí ustedes verán que dependiendo del diámetro de la caja Petri, ya sea de 9, 10, 15 centímetros, nosotros podemos calcular el volumen necesario de agar a poner para mantener siempre esta altura requerida, ¿sí? Entonces son cosas que marcan mucha diferencia en control de calidad de nuestros medios. Y hemos hablado del inóculo, que es necesariamente, sería ideal realmente que puedan medir, reitero, la densidad óptica, ¿no? La absorbancia a 600 nanómetros y que sea 0,3 de absorbancia para alcanzar esta escala de 0,5. Les decía qué peso tienen que tener los discos. Si yo voy a hacer un ensayo nuevo con discos que los tengo que cargar por capilaridad, debo tener en cuenta que justamente hay este estándar, ¿no? Regulado y que tiene que tener este gramaje. Ahora, esto es bastante, o sea, ya está estipulado, por eso mismo se les dice, ¿no? Adquirir los discos Wattman número 1 para cumplir con este requerimiento. Entonces, es así la forma en la que en el laboratorio, por ejemplo, se hacen controles. Esto lo hace la industria farmacéutica cuando va a, por ejemplo, verificar si la producción que tiene está en la concentración adecuada y en el control adecuado para procesos de inhibición. Y básicamente lo hacen como rutina, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que tiene que tener esta característica remarcada en rojo, ¿ok? Sin embargo, si yo les decía, si vamos a utilizar horadaciones en el medio, nosotros podemos basarnos en que estamos usando un sacabocados de un número determinado, de un diámetro determinado, y sabiendo la altura del lagar que es, obviamente no hay donde perderse, voy a saber exactamente qué volumen va a contener mi pocito al final. Bien. Sin embargo, la difusión por discos, cuando yo tengo un nuevo antibiótico, simplemente me da una idea de, ok, hay inhibición. Pero acuérdense que ustedes están partiendo de algo que no saben cuánto hay. Han obtenido un caldo de cultivo donde supuestamente tienen una actividad antimicrobiana, pero no saben si es una molécula, si son la sumatoria de la actividad de varias moléculas, no saben si es un metabolito primario o la unión de un primario más un secundario más una enzima, no saben, porque pueden ser varios mecanismos que dan esa actividad antimicrobiana.
Y mejor aún si es un cóctel de todos ellos, ¿no? Especialmente si uno quiere tener una buena actividad. Pero no conozco la concentración, tampoco sé cuántos son, puede ser uno, pueden ser varias moléculas. Entonces, para eso es mejor también seguir el ensayo de la concentración inhibitoria mínima o mínima inhibitoria, como quiera. ¿Y esto en qué consiste? Ahora vamos a hacer un ejemplo, ustedes se van a imaginar de que voy a poner exactamente en este. Vamos a hacer el ejemplo de las diluciones que siempre se hacen, ¿no? Aquí han empezado de 64, pero en realidad es como dicen la concentración más alta del antibiótico. Ok, eso significaría que en mi caso yo voy a poner el caldo tal cual, ¿no? El caldo de cultivo donde supuestamente están la o las moléculas activas. Y voy a partir de asumir de que esa es mi total, mi 100, ¿ya? Y voy a hacer diluciones seriadas, ¿no? A la mitad, hasta encontrar la mínima concentración de la supuesta molécula bioactiva. Entonces, en este caso, en vez de 64, si yo tengo miel, por ejemplo, voy a considerar la miel tal cual, 100%, como mi concentración más alta de antibiótico. O sea, sé que ahí en la miel está varios compuestos activos y voy a considerar como el total de la miel como si estuviera con la totalidad, ¿no? La concentración más alta de esas moléculas bioactivas presentes. Entonces tendría 100, divido a la mitad serían 50, la mitad 25, 12,5, 6,25, 3,125, 1 y etcétera, ¿no? Entonces, no siempre, como me baso en las diluciones que ustedes han utilizado normalmente en el laboratorio para hacer un NIC con un antibiótico X. Cuando ustedes hacían en el laboratorio han hecho diluciones también a la mitad, partiendo de la mayor concentración, y siempre hacemos estas diluciones, ¿no? Uno en 64, uno en 32, uno en 16, uno en 8, en 4, etc. Entonces tenemos esas diluciones realizadas, pero no siempre si quieren con un antibiótico convencional comparado con moléculas bioactivas que yo estoy tratando de ver su actividad. ¿Ok? Reitero, con la miel, por ejemplo, me dirán, pucha, pero es bien difícil pues utilizar la miel tal cual, es súper espesa y difícil de diluir. Evidentemente, puedo partir de una dilución de un 90% de miel, un 80% de miel y hacer 80, 40, 20, 10, 5, 2, 5, 1, 25, etc. Entonces, no hay tanto lío con eso. Es que uno tiene que determinar cuál es la más alta concentración y cuál es la más baja concentración. Nada más. En eso consiste el MIC en este sentido. Y lo propio, ¿cuál sería la interpretación? Supongamos que ustedes han tenido crecimiento en las más bajas concentraciones, ¿no? Y en las concentraciones más altas ya no se ha dado crecimiento, no hay crecimiento. A partir, digamos, de esta 2 para arriba y de la 2 para abajo hay crecimiento. Entonces, como nos manda la interpretación de la concentración inhibitoria mínima, nos dice es la primera concentración
partiendo, si quieren, desde la más baja concentración de antibiótico, la primera concentración en la que no se evidencia crecimiento, pero es una evidencia visual, ¿no? Entonces, por eso es cualitativo, porque simplemente estoy viendo, no hay inhibición, ok, no hay, perdón, no hay crecimiento, hay inhibición, está límpido, si quieren, el medio, y de ahí para arriba, para las otras concentraciones, lo propio, ¿no? Está como que límpidos. Entonces, esa primera concentración es la concentración inhibitoria mínima. Sin embargo, es una apreciación que hoy en día nos deja de dudas. Yo puedo utilizar esta como referencia, puedo utilizar esta concentración. Estoy súper feliz porque ahí ya no hay crecimiento. Pero ustedes saben que puede que hayan bacterias que obviamente visiblemente no las estoy viendo, pero que esas bacterias han crecido en esa concentración. Y lo que voy a provocar utilizando esta concentración inhibitoria es que esas bacterias que han crecido en esta concentración potencialmente pues se hacen resistentes luego a esa concentración, ¿no? Entonces son las sobrevivientes de esa concentración que no las estoy viendo, que pueden generar posteriormente los mecanismos de transferencia de genes de resistencia, etcétera, porque no las estoy viendo, estoy considerando que esta es la ideal, pero hay una cantidad mínima que puede ser potencialmente fastidiosa, ¿no? Acuérdense que el concepto nos dice que esta concentración está inhibiendo al 90% de la población. Cabe la posibilidad de que el 10% que no veo esté todavía presente y resistiendo a la cantidad de antibiótico presente. ¿Estamos? Para evitar ese problema, y esto es más que todo por una cuestión de seguridad, tenemos el concepto de la concentración bactericida mínima. ¿En qué consiste esto? Yo tengo que sembrar de todos los tubitos que he tenido el ensayo, desde la mínima concentración que está a este lado, en este caso, perdón, a la mayor concentración del antibiótico, tengo que sembrar cada uno de estos caldos en agar Müller-Hinton, ¿sí? Y ver si me crece o no y hasta qué tubito me crece o no. Entonces, lo que potencialmente para nosotros en un inicio era la concentración inhibitoria mínima, en este caso el tubo 0,8, ¿no? Que es el primero en el que no se evidencia visualmente crecimiento, ¿no? Esta era la concentración inhibitoria mínima, pero si se fijan, la siembra de su medio, concentración bactericida mínima, no nos está diciendo lo mismo, hay crecimiento. En esta que le continúa, en la que todavía no había crecimiento, no había para nada visible, hay crecimiento. En la que le continúa, hay crecimiento. Y luego después, miren, de 3 en este caso, de 3 tubos, recién se da una inhibición total del crecimiento. ¿Por qué digo total? Porque estamos contando aquí las viables cultivables, ¿no? Entonces, aquí no hay ni una viable cultivable. Quiere decir que del inóculo inicial hemos barrido con el 100% de la población presente. El antibiótico ha inhibido al 100% de la población. Entonces, esta concentración es la ideal. ¿Por qué? Porque me evito de que en estas concentraciones, por ejemplo, de 0,8, 1,6, 3,2,
tenga potencialmente bacterias que estén resistiendo a esta cantidad, a esta concentración de antibiótico y obviamente se hacen tolerantes y luego obviamente también se generan los mecanismos de resistencia que pueden ser transferidos, ¿sí? Con lo cual, siempre es ideal hacer una concentración bactericida mínima consecuente a la concentración inhibitoria mínima para tener la certeza de la inhibición total de las bacterias viables. ¿Ya? Y eso por ejemplo, en la miel, en nuestro ejemplo, nosotros podemos hacer lo mismo, tenemos esta capacidad de recuento y nos interesa mucho porque, ¿qué pasa si yo utilizo la dilución de la miel en 0,8? ¿No? Digo, su concentración inhibitoria mínima es 0,8, pero resulta que la miel me está dejando ciertas bacterias todavía resistentes a los compuestos activos de esa miel. ¿Mm? Y si utilizo ya esta otra concentración, un poco más alta, ya puedo decir o estar segura de que he barrido con todo. Y esto porque es mucho más aceptado que para compuestos naturales, para productos naturales, yo me base más en el concepto de concentración bactericida mínima. O sea, al ser un compuesto natural, acuérdense que puede ser un cóctel de moléculas bioactivas. Reitero, pueden ser metabolitos secundarios, enzimas, metabolitos primarios, una mezcla de todo. En el caso de la miel, por ejemplo, como metabolito primario, podría estar presente el ácido láctico, podría estar presente ácido propiónico, pueden estar presentes, bueno, esos dos básicamente como metabolitos primarios. Como metabolitos secundarios están todos los compuestos fenólicos que han sido obtenidos a partir de las plantas que la abeja ha ido a colectar el néctar y obviamente todo eso va también transferido a la miel, ¿no? Todos esos polifenoles que son compuestos muy activos de las plantas están contenidos ahí. Pero aparte también pueden haber enzimas producidas por la microbiota propia del tracto gastrointestinal de las abejas. Acuérdense que la miel es un producto que las abejas, no voy a decir regurgitan, pero es como que vomitan, ¿no? Y la miel es justamente el producto de ese vómito, ¿no? De una mezcla además de bacterias de su propio tracto gastrointestinal que potencialmente pueden producir enzimas líticas bastante interesantes y si se dan cuenta la miel justamente tiene esa colección de compuestos bioactivos. Entonces, si yo no me aseguro de que se eliminen todas las bacterias, puedo estar dejando a alguno que otro bacteria resistente, ¿no? A cualquiera de estos compuestos que después ya no son activos, ¿no? A lo largo del tiempo. No sé si han entendido un poco el concepto de cómo aplicar sí, aplicar estos ensayos clínicos a la parte de nuevos antimicrobianos. ¿Preguntas? Nada, yo les pregunto. Sí. ¿Hay algún orden de pasos que se debe hacer, como algún protocolo bien definido, el que nos mostró?
Ahí está todo esto, perdón. Sí, como les decía, el protocolo madre está estipulado por la, el National Center para el Control de Antimicrobianos, que es el NCLCI, que ya determina, digamos, un protocolo, ¿no? De este medio de cultivo, en estas concentraciones se deben ensayar los antibióticos o tales antibióticos, pero esos protocolos nosotros vamos modificando de acuerdo a la o a las biomoléculas que queramos ensayar. Entonces es como que una adaptación mmm, por cada tipo de biomoléculas. Entonces la miel tiene, por ejemplo, un determinado protocolo que a veces hay que estandarizarlo. El propóleo tiene otro tipo de protocolo, porque acuérdense, el propóleo es una mezcla de muchas veces heces, cera, tienen partes de néctar, tienen una serie de compuestos que a veces son insolubles y eso implica, por ejemplo, utilizar solventes como el dimetilsulfóxido, que también el dimetilsulfóxido per se tiene actividad antimicrobiana. Entonces tenemos que hacer controles del dimetilsulfóxido para ver si no es que lo que yo estoy viendo es respecto de las moléculas del propóleo, ¿no? Y esa es la razón por la que cada compuesto activo tiene su determinado protocolo que uno va estandarizándolo en el laboratorio. Nosotros vamos a hacer en la práctica ensayos tanto de caldos de cultivo producidos por Bacillus thuringiensis, que en teoría produce un cóctel de moléculas bioactivas entre enzimas y metabolitos secundarios. Y también vamos a ver el ensayo de mieles. Si hasta la fecha en la que hagamos logro o se ha logrado disolver el propóleo, porque fíjense, nosotros hemos tenido que disolver propóleos de diferentes tipos de abejas para poder hacer el ensayo y toma su tiempo y muchas veces no se logra disolver totalmente, ¿no? Entonces, para recuperar los compuestos activos de cada uno de estos propóleos, hemos tenido que combinar muchas veces proporciones de dimetilsulfóxido o en algunos otros casos etanol y agua. Entonces hay que ir estandarizando, ¿no? Esto es justamente desarrollo e investigación que se hace, ¿no? Para nuevos compuestos. Con los caldos de cultivo no hay tanto problema porque es como que el antibiótico o las moléculas bioactivas están en el medio, en la fase acuosa, entonces lo podemos directamente ensayar como tal, centrifugando obviamente la biomasa bacteriana o fúngica, separándola, filtrando para que no hayan interferentes y ensayamos ese caldo como tal. ¿Sí? Que obviamente es simplemente para tener una idea inicial, pero muchas veces nosotros hemos utilizado, por ejemplo, esos caldos para controlar plagas en mangos, plagas de hongos en mangos, plagas de hongos en habas, en papas. Entonces hay una aplicación directa, ¿no? Del caldo. No sé si tienen alguna otra pregunta más. Como les digo, esto vamos a hacerlo con esos protocolos que nosotros hemos optimizado. Reitero, pero cada compuesto bioactivo amerita, obviamente, una estandarización previa de sus ensayos de actividad antimicrobiana.
Y también vamos a hacer una práctica de control eh, bacteriano con fagos, con bacteriófagos. Y esa es otra historia, que ahí justamente los colegas que trabajan conmigo ya son expertos en bacteriófagos, les van a dar la práctica en el sentido de explicarles cómo, por ejemplo, aplicar bacteriófagos a ciertas muestras de agua residual o cómo potencialmente después podrían ser utilizados en terapia fágica o fagoterapia, que últimamente es el boom, ¿no? Que ya ante la falla de los antibióticos se está estilando por justamente utilizar fagos para atacar directamente estos agentes patógenos en infecciones muy, muy recalcitrantes. ¿Ok? Bien, este era solamente el repaso. Yo quiero saber a ver qué dudas específicas tienen de esta parte, porque la próxima clase vamos a ver un concepto nuevo. También dentro del control microbiológico, tenemos que aprender a hacer, a poner a punto, por ejemplo, la temperatura y la presión en determinados tipos de esterilizadores, no solamente un autoclave común y corriente, y saber cómo calcular la temperatura y la presión adecuada y el tiempo de esterilización para un ambiente, por ejemplo, o para un reactor grande, ¿no? En el que tenga que aplicar presiones y temperaturas específicas para su esterilización. Este concepto nuevo que vamos a ver va a estar basado en la muerte bacteriana. ¿Cómo entiendo la muerte bacteriana? Del asunto, la última parte, ustedes ya saben, decíamos, ¿no? Fase de adaptación, fase exponencial o fase activa de crecimiento, fase estacionaria y luego fase de muerte. Y la fase de muerte generalmente nunca se la estudia como deberíamos estudiarla. A veces es importante también cuán rápido pueden morir los microorganismos frente a determinados agentes químicos. Y ese concepto lo vamos a ver el día jueves. Vamos a entender cómo es la muerte bacteriana y vamos a aprender a hacer cálculos de adaptación de presiones, temperaturas, como agentes físicos, ¿no? Para saber cómo eliminar a los microorganismos. En este caso estamos viendo hoy potenciales agentes químicos que pueden ser utilizados para eliminar a los microorganismos. El desafío que les pongo es un poquito, que ustedes pueden revisar en a través de primero ayudarse un poco con la IA y luego ir profundamente a ver en, en reviews o en revisiones o en artículos, cómo es que puedo calcular la muerte ya a través del uso de un agente químico. ¿Es lo mismo? ¿Cómo se calcula? Y ahí van a encontrar un concepto que se llama dosis letal media. ¿Ya? Estos conceptos los ven más en farmacia o deberían verlos más en farmacia, supuestamente, porque son pertinentes a la industria farmacéutica. Sin embargo, es importante revisar.
lean un poco sobre cómo puedo calcular la muerte bacteriana bajo el efecto de un agente químico. Les reitero, ahí hay que hacer énfasis en la dosis letal media, que se abrevia LC50. Perdón, LD50. ¿Ok? LD o LC, sí, porque concentración letal o dosis letal también. Entonces, si revisan un poquito para estar con el concepto, el día jueves va a ser mucho más fácil. Ojalá sería bueno que ya funcione mi computadora y pueda escribir algo. Y si no, ni modo. Vamos a hacerlo después en pizarra para hacerles entender un poco sus cálculos, pero vamos a hacer los mismos, ¿no? No hay problema. Igual les pido por favor me disculpen que no he podido subir las cosas porque las tengo en mi computadora y voy a subirlas apenas pueda recuperar por lo menos la memoria de la misma. ¿Ya? Bien chicos, entonces esperemos que el jueves sea una cuestión de que volvamos a la presencialidad en vista de que los colegios están volviendo, no sé. Y si no, bueno, tenemos nuestra clase virtual. Espero que puedan revisar un poquito lo que les he dicho y simplemente esto ha sido como un repaso y es la clase previa a lo que vamos a hacer en el laboratorio. ¿Ya? Eso sería todo por hoy. No sé si hay alguna otra pregunta más. Las revisé más que todo en el blog o algún otro libro más, perdón. Sí, el programa está excelente para los conceptos base. Todo lo que dio Después yo les de... voy a dar en la práctica, les voy a dar los protocolos que se han hecho específicamente para lo que vamos a hacer. Entonces es como que, como les reitero, esto, la base está en el blog y voy a tratar, hay un buen review, voy a tratar de encontrarlo. Es un poco larguito, pero bastante interesante de analizar cuándo usar y qué usar. ¿Ya? Gracias, doctor. Muy bien. Eso es todo, chicos. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí y nos veríamos el jueves a las 9. Cualquier cosa nos estamos comunicando. ¿Ok? Gracias. Gracias, doctora. Estén Hasta bien. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Chao, chao.